Durante mi infancia recuerdo muchos juegos que me marcaron de gran manera y sin darme cuenta me dieron aprendizaje y valores que pongo en práctica hasta hoy en día. Por eso, se me viene a la mente ese juego con el que nosotros estábamos con mi tía y mis primos, que era las manos con sombras, donde nosotros proponíamos realizar animales, objetos o personas y teníamos que adivinar y crear esos personajes e imaginarlos, lo cual me lleva a pensar todo lo bueno que me dejó. Es decir, esperar el turno, utilizar mi mente, las manos y tener esa creatividad. El juego, ¿es solo un entretenimiento o nos puede ayudar a aprender o a enseñar? ¿Qué tipo de juegos podemos hacer en casa con los niños? Para responder estas preguntas y más, hoy nos acompaña una invitada muy especial, María Adelaida López. Ella es artista plástica, educadora y una verdadera apasionada por la infancia, el arte y la educación. Durante más de 2 décadas ha trabajado en crear experiencias transformadoras para niños, especialmente en sus primeros años de vida. Fue directora de IO2, una organización que impulsa el desarrollo infantil a través del juego y la creatividad. Y gracias a su liderazgo, ese modelo educativo ha impactado a más de 1 millón de niños en Colombia, México y Panamá. Además, su trabajo ha sido reconocido por organizaciones internacionales como LEGO, por promover el juego como una herramienta clave para aprender y crecer. Y lo mejor, ahora vive acá en El Salvador y hoy quiere compartir con nosotros todo lo que ha aprendido en este increíble camino. María Adelaida, bienvenida. ¿Qué tal? ¿Cómo está? Ay, mil gracias. Yo feliz, absolutamente feliz de estar aquí contigo y conversar. Y genial. Qué delicia esa historia. O sea, sí. Me conectaste, me llevaste a tu infancia, sí. a esos juegos de sombras y sí. solamente el movimiento con las manos y buscarlo. Y creo que genial. Es eso que nos lleva siempre a tener en presente a esa persona con la que nosotros pudimos compartir ese momento de niñez. Yo recuerdo, claro, tengo a mi tía, a mis primos, pues quien vaya pasando al frente, tener el contraluz para poder adivinar qué está haciendo, cómo lo está haciendo. Entonces, esos espacios, y justamente por el que me gustaría comenzar, son esos primeros juegos que nos van marcando nuestra infancia. ¿Hay algún juego de infancia que usted recuerde en particular de niña? Pues mira que escuchándote, o sea, también me llevaste a mi niñez y recuerdo mucho que yo soy la mayor de 3 hermanos. Ah, genial. Y vivíamos en una casa relativamente grande. Sí. Y a nosotros nos encantaba cuando venían las 2 amigas de mi mamá y venían con sus hijos que también eran como de nuestras edades. Sí. Y nosotros lo que hacíamos era desbaratar el comedor. Corríamos las sillas del comedor, las poníamos en fila, se volvían trenes. Buscábamos los manteles, o sea, trapos. Yo eso me lo estoy imaginando. Cubríamos todas las sillas para que se volvieran cuevas. Súper. Y ahí, digamos, dentro de todo eso pasaban muchas cosas. Claro. O sea, juegos muy simbólicos, imaginarios. Sí. Que hacían reír mucho también a las amigas de mi mamá bueno, la casa se volvía otra cosa. Sí, menos selva, la casa. Sí, menos la casa. ¿Y cómo podemos nosotros, en este caso, poder hacer este espacio? Realmente, a veces muchos de los padres generan esta timidez o ese miedo de poder romper esa barrera. ¿Por qué pasa eso primero? ¿Por qué a veces los padres o cuidadores o profesores tienen ese miedo? ¿A qué se debe esto? Sí, esa pregunta, o sea, me parece súper importante, ¿sabes? Porque pienso que primero es ese estrés que nos genera el hecho de que los niños van a desbaratar y a dañar todas las cosas que hay alrededor. Okay. O que van a desorganizar todo el espacio. Entonces, primero que todo, yo creo que es preguntarnos cuál es la imagen que tenemos de los niños, ¿sí? ¿Qué pensamos nosotros sobre los niños, sobre estos momentos que son tan significativos para ellos, ¿sí? Y creer en la capacidad que tienen ellos de entender, de que si como nosotros vamos a
buscar luces y hacer juegos, teatros de sombra, o nosotros, como en mi infancia, vamos a correr todas las sillas del comedor, pues es entender que los niños tienen la capacidad de no dañar las sillas, de volverlas a poner si es necesario, pero todo eso exige, pues para nosotros también anticipar, preparar, o sea, tener unas relaciones con niños, creo que un poco diferentes, de manera que no tengamos que estar tan estresados y podamos conectarnos con ellos en esos juegos y sobre todo pensar que los entornos donde estamos y en cualquier momento se pueden volver entornos súper invitadores y provocadores para el juego de los niños. Y es algo con lo que a veces nosotros nos ponemos a pensar. Debemos de tener un entorno adecuado, qué sé yo, el piso debe estar de alguna manera. ¿Cuáles serían estas recomendaciones? Sí, o si tenemos que tener una cantidad de juguetes. Exacto. Mira, yo pienso que esto puede suceder en cualquier lugar. Sí, lo importante es que como adultos conozcamos bien el grupo con el cual estamos, ¿sí? Conozcamos cuáles son esos ciclos de desarrollo en el que están, la edad en la que están, conozcamos cuáles son sus intereses ahora que se están preguntando. Y tengamos mucha sensibilidad frente a lo que el entorno nos regala. De acuerdo. Porque tú puedes estar en un parque, puedes estar en la sala de tu casa, puedes estar en la cocina, puedes estar en un aula, en el colegio, en un jardín. En cualquier lugar tú vas a encontrar materiales abiertos que no son estructurados, vas a encontrar materiales que se pueden reciclar, vas a encontrar diferentes instrumentos también con los cuales podemos incitar a diferentes juegos con los niños, y esos materiales conectan muy bien con lo que los niños también quieren buscar y quieren descubrir. Descubrir, sí. Y me gusta, es justamente el término, la palabra descubrir, porque será y estará bien que nosotros como adultos estemos en esa misma sintonía de descubrir, al igual que los niños, o qué es lo que debemos de pensar y prepararnos nosotros, porque a veces visitamos a familias y pues hay niños, y la intención cuando ven a alguien por primera vez o cuando ya lo he visto en algunas ocasiones, la intención siempre del niño es querer jugar. Sí. ¿Cómo podemos hacer nosotros para querer implementar ese elemento de descubrir para poder jugar con los niños? ¿Qué es lo que se recomienda? Porque genera a veces duda o no se sabe cómo, por ejemplo, si son padres primerizos o si son tíos por primera vez. A veces se genera ese miedo, ¿y ahora cómo juego? Claro. ¿Cómo se puede hacer? ¿Cómo se puede hacer para ponerse al mismo interés de los niños? Sí, bueno, ahora que estábamos conversando me contaste una pequeña historia que me encantaría la podamos compartir. Pero, a ver, primero pienso que cuando estamos en esas situaciones con los niños, tengamos la capacidad de entregarnos y de hacerlo con calidad. Sí, correcto. Entonces, lo primero que diría es estemos presentes, ¿sí? Y podamos disfrutarlo también. Entonces no es, o sea, quitemos esta mentalidad de que vamos a jugar un rato para entretener a los niños un rato, sino más bien tengamos esta mentalidad de que estoy acá, estoy presente, porque quiero construir un vínculo, porque quiero conectar con los niños y quiero disfrutarlo, quiero tener alegría, quiero gozármelo con ellos. Quiero pasarla bien. Quiero pasarla así como lo pasa bien, Entonces mira, cuando tú ya tienes esa intención, ya existe una conexión emocional con los niños, y eso ahí mismo va a empezar a generar un ambiente de juego espontáneo, muy fluido, muy dinámico y muy tranquilo. Así es, y es lo que justamente comentaba. Bueno, fui a visitar a mi primo con mi sobrina, que ella pues me acompaña o la acompaño a diferentes lugares, y en esa ocasión íbamos a visitar a un primo que tiene otra sobrina más pequeña, y era eso de
que era por primera vez que se veían, a ver cómo se integraban, cómo jugaban, y estaban jugando en espacios diferentes. Sí. Pero yo dije, y no fue porque, ay, quiero que jueguen como, no podría decirse a la fuerza, sino que quiero que se diviertan. Se integren. Exacto, se integren. Entonces, ¿qué puedo hacer? Dije yo, para que todos juguemos. Yo dije, bueno, tiene que jugar mi primo porque hasta aquí está, tienen que jugar mis sobrinas y voy a jugar yo. Y decidimos jugar las estatuas de marfil. Entonces yo le dije, y aquí creo que... También fue un juego muy presente en nuestra infancia. Sí, exacto. Entonces, y aquí creo que me llamó mucho la atención porque cuando yo dije, vamos a jugar, dije, cuando yo dije, vamos a jugar, me llamó mucho la atención la reacción porque ambas se quedaron como, ¿qué vamos a hacer? Sí, ¿Cuál es el juego? Pero mira que tú tenías ahí una intención. Ajá. Sí. Entonces, eso es clave. Okay. Nosotros adultos estamos con los niños, es importante tener una intención. Y la intención tuya era que los dos pudieran también conocerse más, integrarse más. Correcto. Entonces buscaste un momento en donde tú fuiste ahí un conector. Ajá. ¿Sí? Entonces podríamos decir como ser consciente de lo que estamos haciendo, ¿no? Claro. De ser presente, estar presentes. ¿Y con quién estamos jugando? Ah, ok. Entonces, con ese, pues, finalidad, empezamos a jugar y quería ver si de verdad me habían entendido las indicaciones. Y cuando yo me quedaba de una manera, también se quedaban de una manera. Sí. Seguimos jugando, después con plastilina y mi primo también ahí estaba jugando. Entonces fue bonito porque nos divertimos, aprendimos porque seguíamos indicaciones, a ver cómo se hacía el juego. Y aparte que dejábamos la creatividad de cada quien hacer posturas, porque hicimos otro que ese no lo había comentado, que era como el juego del espejo. Okay. Que cada uno iba a bailar o iba a hacer una postura según como le tocaba el turno de cada quien. Entonces yo tomé la iniciativa, les dije yo, vamos a bailar, les dije yo, pero cada quien tiene que moverse como yo lo hago en este momento. Entonces quiero ver si me siguen. Y lo hice yo y empecé a mover el brazo, después el otro y veía que uno le decía el otro. Ahora le dije, ahora te toca a vos, le dije yo. Y yo dije, a ver qué hace. Y se quedó así y le hace así y como no sé qué hacer. Entonces yo le hice también y ahí entendió que todo lo que hiciera yo lo iba a repetir y así lo repetimos todos. Sí. Entonces se generó esa confianza y ese vínculo. ¿Y ustedes adultos cómo se sintieron? Porque me encantaría que aprovecháramos y invitáramos a todos a que esos momentos de juego también a ti como adulto te desestresan. Total. Y luego, por ejemplo, viene la cena o algo así y ya hay un entorno mucho más tranquilo, mucho más sano. Así es, así fue. Se ha bajado toda la... Total, porque... La carga que traías. Exacto, de que pues de tantas cosas que habíamos hecho, tanto mi primo, yo estábamos ahí y creo que al final del juego ya quedaron mis sobrinas jugando, que era uno de los objetivos, de la intención. Se habían integrado y pues mi primo y yo estábamos riéndonos pues por todo lo que habíamos hecho. Se disfrutó, me sentía tranquilo, me sentía bien porque creo que al final del día fue prácticamente ya yo pensando ya más tranquilo. Sí. Dije qué bueno porque la pasé bien. Eres un supermodelo. Sí, porque creo que otro aspecto súper clave cuando estamos jugando con los niños es luego nosotros preguntarnos si realmente la intención que yo tenía pasó. Sí. Y cómo se dio ese momento. Sí. De acuerdo. O sea, es no dejarlo ahí, sino poder reflexionar. Claro. Pero, hombre, mientras estábamos haciendo esto, yo pude haberles preguntado a ellos qué otra manera podríamos tener de movernos. Claro. O qué pasa si. Sí. Exacto. Entonces, como adultos, en la medida que conversamos sobre eso que pasó, podemos empezar a entender cómo ayudar a que ese momento sea aún más intencionado para el aprendizaje. Genial. De todas maneras, estamos jugando, pero el juego es la manera más natural que tenemos de aprender. Ahí está. Sí. ¿Cierto? Entonces, igual como adultos, como padres o maestros que somos, pues siempre queremos que los niños estén desarrollando habilidades que son importantes para ellos, importantes para la vida. Exacto. ¿no? Y como... Entonces, también
no sé, o sea, cómo podemos proyectar la próxima vez que estemos con ellos, cómo puedo llevar este juego a otro nivel, cómo logramos, no sé, generar una situación que sea disruptiva. Interesante. Claro, sí, porque entonces eso va claro. a sacudirnos a todos y eso va a generar una emoción diferente en los niños. De pronto va a hacernos sentir un poco de frustración, saber cómo toleramos esta frustración, ¿ves? Interesante. Y entonces ahí ya vamos subiendo claro. De nivel. Sí, y ya lo vamos haciendo. Nos vamos preparando y nos vamos haciendo generando ese interés por cómo mejorarlo, cómo hacerlo para optimizar y sobre todo, como bien dice, sí jugamos, nos divertimos, pero estamos aprendiendo y lo estamos llevando el aprendizaje a otro nivel. Claro. Y eso es lo que me llamó mucho la atención porque yo me quedé reflexionando y dije, bueno, vamos a ver a la próxima. A ver qué más podemos implementar. Hoy estamos conversando con María Adelaida López. Ella es artista plástica, educadora y de verdad yo les digo que ella disfruta, se apasiona por la primera infancia y cómo está trabajando pues a nivel de Latinoamérica, acá en Centroamérica y en Estados Unidos, como con proyectos muy importantes se está desarrollando. Y justamente de aquí surge mi pregunta, ¿por qué el interés o cómo surge este interés por trabajar con la primera infancia? ¿A qué se debe esto? Ay, me encanta eso, muchas gracias. Pues mira, yo terminé haciendo lo que cuando era chiquita yo quería hacer. Entonces, yo tuve una abuela que era maestra de primaria, de primero, segundo elemental. Súper. Y además de eso era muy poeta. A mi abuela le encantaba la poesía y le encantaba escribir. Y yo terminé siendo maestra y siendo artista. Okay. Entonces terminé estando metida en la educación. Sí. Pero yo soy artista de profesión, soy escultora y me interesaba cantidades poder entender cómo poder sembrar esa semilla de la creatividad, de el asombro, de poder traer al mundo del conocimiento y del aprendizaje muchos elementos que nos regala el arte. Entonces, eso me llevó poco a poco a dejar de trabajar con los estudiantes universitarios, porque trabajé por muchos años en la universidad como profesora, a llegar más a las cunas, llegar a trabajar con niños de 0 a 5 años y ya, mira, la primera vez eso ya entendí que me había cambiado la vida porque con los maestros de estas edades, con las familias que tú lo mencionaste ahora, por primera vez son padres. Claro. Y con los niños en estas edades entendí que ahí es donde estaba mi misión. ¿Cierto? Que yo realmente quiero contribuir a formar unas buenas bases. Unas buenas bases para lo que significa la vida exitosa de un ser humano después. Por supuesto. Llega el momento, dentro de toda esta experiencia que nos comenta, de trabajar con IO2. Donde también como trabajando como directora. Y es una gran oportunidad para poder transformar a la primera infancia y trabajar de cerca aún más. ¿Cómo llega esta oportunidad? ¿Y qué diferencia hay tú de su modelo de trabajo a otros modelos tradicionales con los que se han venido trabajando la primera infancia? Sí, yo llegué a trabajar a IO2 en el 2008. Me invitó Natalia Mesa, quien es cofundadora y en ese momento la directora ejecutiva de IO2. Yo vivía en Miami y dirigía un centro educativo inspirado en la filosofía de Reggio Emilia para la infancia. Llegué entonces de regreso a Colombia feliz de poder trabajar en un proyecto que quería tener una incidencia ya social y cultural, un proyecto educativo
que buscaba transformar comunidades a través del desarrollo del potencial de los niños. Comencé como directora pedagógica y en el 2017 comencé como directora ejecutiva, y a través de todos estos 17 años, pues con IO2 pudimos ver muchas transformaciones. Impactamos hoy en día la vida de más de 1.800.000 niños en Colombia y en México. Se logró generar una evidencia bastante vasta, importante, que se ha compartido con el sector público, el sector privado, o sea, desde el inicio muy convencidos de la importancia de hacer abogacía, de movilizar a otros actores, de tener mucha conciencia de cómo es que es el sistema que está acogiendo el aprendizaje y el desarrollo de los niños, para poder trabajar no solamente directo con los niños, sino también con sus educadores, con sus familias y con las comunidades donde están. Entonces, siempre muy orgullosa, agradecida de haber vivido esta experiencia de IO2, y pues todo el equipaje también que traigo, que me sirve tanto ahora en esta nueva identidad que estoy creando. ¿Hay alguna o hubo alguna experiencia en particular de acercamiento con pues algún niño o alguna familia que haya marcado pues y que haya traído, como bien dicen, su equipaje de experiencia? ¿Hubo alguna? Bueno, no sé si solo una o muchas. Ay, sí. Que recuerde en particular. Sí, muchas. Mira, la semana pasada estaba hablando con una colega que vive en Kenia. Ok. En África. Sí. Y me preguntó lo mismo, y se me vino inmediatamente a la mente la flaca. La flaca es un perro que vino a vivir en uno de los centros educativos de IO2 en Santa Marta, que es una ciudad al norte de Colombia. Es un perro callejero que llegó y provocó, ¿sabes?, todo un proceso de aprendizaje muy significativo con los niños, porque entonces con los niños empezamos a preguntarnos, bueno, ¿y ella de dónde viene? ¿Qué es lo que quiere? ¿Cómo la vamos a cuidar? Y ahí arrancó todo un proceso sobre lo que es el cuidado. Y para nosotros educadores fue bien interesante en ese momento, porque primero pues era un perro callejero que fue abandonado, y para los niños a veces conversar sobre eso es difícil. Entonces nos da la oportunidad de traer temas que son tabúes con ellos, y también entender que si vamos a vivir aquí con nosotros y esto es una escuela, ¿cómo lo vamos a hacer? Entonces ahí empezaron a participar también las familias. Súper. ¿Sí? Y las familias, sobre todo 3 de ellas se involucraron mucho, y se empezó a crear un álbum, empezaron a crear historias alrededor de la flaca. ¿En serio? La flaca se volvió un personaje muy protagónico en el centro. Sí. Y eso dio también como espacios, ¿sabes? Para que los niños se comunicaran con ella, se entraran en procesos de escritura creativa, lectura emergentes, de dibujo, de grafía. Y a través de esto, pues se pudo conectar también con pues otros perros de la comunidad, y se empezó a tejer realmente como un diálogo, sí, muy comunitario, que hizo que las familias que nunca se habían hablado se conocieran. Y todo alrededor de la flaca. Sí, entonces tú me preguntaste por un niño, pero desde la semana pasada ando con la flaca muy presente en mi memoria, y gracias a ello tú por abrir esos espacios. Sí, como se van fortaleciendo, bueno, en este caso vínculos de la comunidad, la familia como tal involucrándose. Es puro tejido social. Exacto. O sea, y cuando hablamos del cuidado a veces pensamos que solo es nosotros, pero nosotros, sobre todo en IO2, en su experiencia educativa, se busca que
siempre estemos tejiendo relaciones positivas, significativas con el ser, ¿no? Con el ser vivo, sí, con lo que nos rodea. Sí. Entonces, de esa manera también se va gestando un pensamiento muy ecológico, una conciencia ambiental y un cuidado del otro, ¿no? Que es tan importante para nosotros. Y dentro de todo esto, porque mencionaba varios elementos y actividades que se desarrollaron, pero vi que está involucrado el arte, la pintura y todo para poder hacerlo. Y obviamente para los niños el tema del juego está involucrado ahí. Por favor. Ajá. O sea. Entonces, ¿cómo esto ayudó mucho al desarrollo cognitivo y emocional para ellos? Porque en ese momento estaban tratando de conectar, por ejemplo, de dónde venía, por qué viene, qué no, y les estaba enseñando. Y es ahí, y podemos decirlo, que de algo que pudiese parecer pequeño, se generó algo mucho más grande. Claro. ¿Cómo podemos nosotros tener esa visión de, por ejemplo, en casa, con poco que podamos tener, con herramientas que tengamos a la mano, poder hacer algo grande a través del juego y que pueda mostrar la enseñanza y los conocimientos cognitivos? ¿Cuáles son esas recomendaciones como padres que podemos tener en cuenta? A ver, primero que todo es que como padre nos conectemos con el juego como una estrategia de aprendizaje. Okay. O sea, aprendemos jugando, nos comunicamos, construimos vínculos, nos conectamos, ¿sí? A través de esos juegos. Sí. Y ahí demos espacio para la curiosidad, para el goce, para la creatividad, para la conexión, para la colaboración, para la negociación. Sí. ¿Cierto? Entonces, mira, si por ejemplo estamos en ese momento donde la flaca llega y entonces todo el centro está hablando sobre los perros o los gatos o los animales que tienen en casa, muchas veces decimos, pero es que yo no tengo nada, ¿sí? O los niños ahí mismo se preguntan, pero es que la flaca necesita dormir, ¿y dónde va a dormir? Sí, se generan esas preguntas. Pero mira, esa pregunta tan sencilla empieza a generar un proceso de aprendizaje importantísimo porque es pensamiento-diseño, o sea, ya cómo y dónde va a dormir. Exacto. ¿Cierto? Y venga, vamos a buscar entonces materiales. Materiales que el entorno nos regala. Sí. El entorno nos regala piedritas, palitos, nos regalan materiales de desecho también, cajas, plásticos que podemos reciclar, diferentes elementos que tú ya no vas a botar porque sabes, y los maestros como padre te van a ayudar a entender para qué sirven y cómo se pueden categorizar esos materiales de reciclaje para que no sean dañinos o peligrosos para los niños. Lo mismo que en las aulas. Entonces ya con esto tú y con una cinta o pitas, empiezas y con un lápiz o con la arena y los dedos, podemos empezar a diseñar cómo va a ser ese espacio donde va a dormir la flaca en este caso. ¿Sí? Y ahí en ese proceso, entonces tú estás integrando la matemática, estás midiendo, estás uniendo un material con otro. Y siendo creativos, ¿no? Estás siendo muy, muy creativo. Además, porque mira, en el juego de los niños se va a ir mucho más allá de cómo construimos este espacio, sino qué es lo que va a pasar ahí. ¿Cierto? Entonces ya empiezan a generarse muchas historias. Así es. Y si nosotros le pedimos a los niños que representen gráficamente esas historias, imagínate, ya ahí arranca todo lo que es el dibujo. Y si nosotros les vamos a invitar a que, bueno, ¿y ahora cómo las vamos a contar? ¿Sí? Sí, así es. ¿Cómo las podríamos escribir? Sí. ¿Y qué otros personajes van a ver? ¿Y a quiénes más vamos a invitar? Esto ya se vuelve un juego simbólico que a nivel cognitivo está ya ayudándote a construir muchas habilidades, muchas capacidades importantes. O sea, te ayuda a que la atención se enfoque, te ayuda a lograr que un niño conecte
una cosa con la otra, ¿sí? Así es. Te ayuda a que el niño también entienda que hay un lugar para cada cosa, Sí. que hay que organizarlo, ¿sí? Sí. Que hay que discriminarlo, ¿sí? En términos de funcionalidad, por ejemplo, que hay que articularlo con otros espacios que hay en el hogar o en el aula, porque entonces ahora no es como que todo el aula se volvió el espacio para que la perra duerma, ¿no? O tampoco en el hogar. Entonces ahí se da una toma de decisiones que es bien importante, ¿sí? De acuerdo. Y también se da, bueno, ¿y qué va a pasar mañana? Entonces, ¿esto cómo lo podemos dejar bien protegido para mañana poder continuar? Entonces, hay una valoración del tiempo, o sea. Sí, es todo lo que se genera. Una cantidad de nociones que básicas, se genera importantísimas. Alrededor de, partiendo de eso y como pues el ejemplo que podemos tener. Y aquí cabe la pregunta de qué pasaría o qué se le diría a los padres que piensan que el juego pues puede ser solo una distracción o una pérdida de tiempo. Porque, sí, nos pasa un montón. Porque ocurre que a veces se genera como ese de, mira, deja de jugar porque perdiendo tiempo estás. O sea... Y también pasa en los centros educativos, ¿no? En donde las familias nos dicen, no, es que aquí no se juega, aquí se viene a estudiar. ¿Qué se le diría en este caso? Sí, pero mira, en eso... Quiero hacer un paréntesis y celebrar la Estrategia Nacional del Juego que tiene Salvador y realmente la admiro y es un gusto cada vez que uno la lee y sobre todo también todos los espacios de juego que se están dando a nivel de ciudad, a nivel de espacio público, en fin, porque ayuda a que como familias pues vamos entendiendo, sí, que el juego no solamente son espacios para pasarlo bueno. Siempre vamos a estar pasando bueno cuando estamos jugando. Sí. Sí, pero el juego trae consigo unas intenciones que ya son muy conectadas al aprendizaje y que no son solamente aprendizajes que llevan a saber la letra, saber el número, sino que son aprendizajes supremamente importantes, que son holísticos, aprendizajes como el pensamiento crítico, el pensamiento creativo, la negociación, la iteración, la tolerancia al fracaso, entender que el error te lleva a otras instancias importantes, a poder concentrarte en cosas, colaborar con el otro, darle mucho sentido a lo que hay. En ese aspecto, poder entender todos estos insumos que nos da el juego cae en el poder entender que tiene una funcionalidad, tiene un objetivo. Y sobre todo lo que me decía, con qué intención se está haciendo el juego. Así es. Porque a veces quizás los padres o los cuidadores o los profesores lo ven, es hora del recreo y esa es la hora del juego nada más, pero cuando entren aquí termina. Sí, aquí termina. Y creo que es donde se cae en el error y en el sentido, y también cabe aclarar que esto pues no... Es una barrera que se está tratando de quitar porque se ha venido trabajando por años. Lo que sucede que no va a ser de la noche a la mañana. Y lo que se está haciendo acá en El Salvador, y por ahí mi pregunta, con la estrategia del juego, que pues es parte importante de su trabajo acá que se está realizando, ¿cómo esto está ayudando a El Salvador? ¿Cómo desde la primera infancia del despacho se está trabajando esto? ¿Y cuáles son estos objetivos con la implementación del juego para los salvadoreños y para las familias salvadoreñas? Wow, o sea, eso tiene implicaciones a todo nivel. O sea, pienso que uno nos invita a que como que trascendamos el juego hacia el aspecto lúdico que tiene el aprendizaje. ¿Sí? Y cuando hablamos de la lúdica, también hablamos de la poética. Hablamos de diferentes lenguajes que tenemos para expresarnos, para comunicarnos. Hablamos de el ritmo, ¿sí? En el aprender que tenemos cada uno de nosotros y que tienen nuestros niños. Hablamos de las diferentes maneras que hay de poder expresarnos, de representar. Entonces, fíjate que con esta estrategia, lo que también se está buscando es enriquecer la experiencia educativa del niño y llenarla
de diferentes experiencias, de diferentes oportunidades para descubrir, para experimentar, de poder tener diferentes conexiones, digamos, dentro de lo que es el día a día en el entorno escolar. Y además poder desmitificar esto de que solamente jugamos con niños que están muy chiquitos o solamente jugamos en los momentos para el juego, como decías tú, sino que nosotros jugamos en todo momento porque eso nos da energía, nos vitaliza, ¿sí? Eso a nosotros también nos genera alegría al aprender. Y cuando nosotros estamos generando alegría al aprender, estamos asegurando de que los niños van a querer aprender toda la vida. Sí, de hecho, ni van a sentir el tiempo. Esto es lo que llevamos ya cuando entremos a niveles más altos, a la educación formal. Lo que nosotros queremos es que los niños no pierdan esa curiosidad, no pierdan esa capacidad de asombrarse, no pierdan esas preguntas importantes que se hacen y que el juego las está estimulando constantemente. Por supuesto. Estamos hablando con María Adelaida López, pues ella trabaja y desarrolla parte muy importante de la estrategia del juego acá en El Salvador. Ha sido pues reconocida de manera internacional por organizaciones como Lego, pues justamente por promover el juego como una herramienta clave del aprendizaje y poder crecer. ¿Cómo se siente, pues, haber sido premiada y sobre todo reconocida por Lego, que es una institución que promueve el juego, y en esta ocasión que llega hacia sus manos? ¿Cómo cae la llamada? ¿Qué fue lo que pasó? ¿En qué momento? Fue espectacular. Genial. O sea, cada vez que revisito esos momentos... ¡Wow! Es una delicia. Sí, ¿verdad? Sí, pues primero que todo, yo nunca en la vida me imaginé que el premio Lego fuera para IO2 y para mí, porque hay personas que yo respeto y admiro muchísimo, que ya lo habían tenido, como Carla Rinaldi o Loris Malaguzzi o otros, Mitch Rodnick, otros de quienes hemos aprendido un montón. Pero esto fue una llamada en donde pues, con IO2 ya veníamos trabajando con la Fundación Lego desde hacía unos años. Y ellos habían visitado diferentes territorios, habían visto cómo IO2 implementa el juego durante todas las dinámicas, no solamente en los centros educativos, sino también la formación a los adultos, dentro de toda la cultura organizacional de IO2. Hay unos aspectos lúdicos, hay rituales de juego que son muy importantes, conectores entre nosotros. Súper. Esto fue en una mañana, me llamaron y así de un momento a otro me dijeron que por unánimamente todas las personas habían votado por darme el premio a mí y a IO2, así que yo ahí mismo me empecé a llorar y dije, ¿cómo? Que esta cosa maravillosa. Es un reconocimiento también para IO2 y lo que desde el inicio siempre quisimos que fuera lograr unos procesos de aprendizaje para los niños y para los adultos que fueran llenos de significado, llenos de innovación, de alegría. ¿Sí? Genial. Realmente es un momento significativo dentro de su carrera, que marca mucho pues el reflejo del trabajo que se está haciendo por la primera infancia. Así es. Y no sé, yo trato de imaginarme esa emoción, esos momentos de recibir el mensaje, la llamada, pues gratificante, ¿verdad? Sí, gracias. Y como profesional realmente saber que está dando ese aporte como... Y también es una responsabilidad, ¿sabes? El aporte y la responsabilidad que tiene, porque... Sembrar la semilla del juego en todos. En todos. Y ahora reconocida acá en El Salvador por el trabajo que se está haciendo, en América Latina por trabajos que ha hecho en otros países, en Estados Unidos. Y cabe la pregunta, y que un poco hablábamos fuera del programa, ¿cómo ve los contextos al momento de poder trabajar con niños de diferentes partes en otros países? Sí. ¿Hay alguna diferencia? Uy, sí, hay mucha diferencia. O sea, sobre todo, mira, lo que yo más quiero es poder
construir experiencias significativas y reales para los niños. Entonces, cuando hablamos de experiencias reales, necesitamos entender el contexto donde estamos. Okay. Necesitamos entender cuál es la cotidianidad de estos adultos donde viven los niños, claro. ¿Cierto? Necesitamos entender los espacios cómo son, qué tipo de juegos se dan, cuáles son esas estrategias que se dan para el aprendizaje. Así es. Y ahí entonces empezamos ya a escucharnos, empezamos a conversar, empezamos a buscar objetivos comunes, entender cuáles son esos dolores que hay tan profundos. Por supuesto. Y cómo juntos pues podemos empezar a generar soluciones. Así es. Para ello, porque de todas maneras, ¿sabes? Nosotros somos niños en todas partes, ¿sí? Sí. Y como niños, pues siempre queremos estar tranquilos, estar en ambientes que no sean llenos de estrés, de toxicidad, que podamos conectar con los diferentes adultos, diferentes entornos, diferentes actores que hay y que podamos alzar la voz de los niños en cualquier lugar, ¿cierto? Y para mí, ¿sabes? Es muy, muy importante hoy poder movilizar a otros actores de todo el ecosistema de la primera infancia para que podamos priorizar de verdad el aprendizaje y el desarrollo de los niños, sobre todo hoy que estamos viviendo momentos muy complejos, muy cambiantes, donde nos estamos haciendo preguntas sobre el lenguaje digital, sobre la inteligencia artificial, sobre reformas educativas que son importantes. Entonces, aquí es cuando más necesitamos conversar muchísimo sobre la primera infancia y sobre cómo estamos construyendo pues esta arquitectura cerebral que es la que va a determinar tu vida para el resto de tus años. Y menciona la parte de la tecnología, las herramientas digitales que están surgiendo y no me puedo ir sin que tener su postura sobre esto, no nos podemos ir. Quisiera saber qué tan prioritario o qué tan necesario puede ser o cómo se debe usar el tema de las herramientas digitales para el aprendizaje y el juego de los niños. ¿Es un 50-50? ¿Es alguna manera de monitorear o de estar pendiente de los padres? ¿O cuáles son esas recomendaciones para el uso con los niños? Primero, gracias por eso, porque sí creo que hay que conversar y discutir bastante, debatir mucho sobre esto, ¿sí? Pienso que uno no satanizarlo, o sea, igual estos instrumentos digitales están en nuestra vida y necesitamos aprender a manejarlos. ¿Sí? Pero hablábamos ahora más temprano sobre la intención. Así es. Y yo creo que ahí es donde está. O sea, nosotros necesitamos interacciones de calidad con los niños, entre los niños y entre nosotros adultos también. ¿Sí? Entonces necesitamos regular también el manejo de todos estos instrumentos. Ahora, con los niños hay que curarlo. Curar qué tipo de juego es el que estamos teniendo, ¿sí? ¿Qué softwares hay? ¿Cuáles son, por ejemplo, algunos juegos digitales que sabemos que van a motivar y estimular la inteligencia para diseñar, para crear, en fin? Así es. Ahora, en los tiempos, tú decías 50-50. Yo trato de no ser tan categórica en eso. Yo lo que sí creo es que en el hogar y en las escuelas necesitamos definir muy bien cuándo y en qué tiempo se usa, ¿cierto? Por ejemplo, tabletas, cuando estamos interactuando, no, es que nosotros sí necesitamos estar presentes en la vida de los niños y necesitamos que los juegos sean físicos. También necesitamos que los niños se muevan, que los niños jueguen y desarrollen habilidades motoras finas, gruesas. Así es. Ahora, para entretenernos tampoco, y mucho menos cuando estamos cenando. Pues queda la tableta ahí. Parte de mi corazón cuando veo en un restaurante a los niños pegados de la tableta, pero también a los adultos del celular. Por supuesto. Entonces, pensemos que las tabletas son un instrumento que complementa el aprendizaje.
Así es. Y cuando lo vemos de esa manera, pues viene entonces ya la intención de cuándo es que la vamos a usar, Sí. ¿verdad? Okay. Y lo mismo pienso que pasa para nosotros como adultos con la inteligencia artificial, ¿no? No es como que nos vaya a reemplazar una cosa a la otra. O sea, esto está ampliando el abanico de opciones y tenemos que saberlo curar. O sea, tenemos que saber muy bien cuándo y cómo lo usamos. Sí, de tener la conciencia de los momentos adecuados, los espacios, verlo como una parte de todo ese elemento que estamos construyendo junto con los niños del aprendizaje. Así es. Y no solo abocarlo en eso, sino sí me suma, pero hay otras cosas importantes que podemos hacer. Pero yo sí quisiera invitar a todos para que con niños menores de 5 años, mientras menos tabletas haya, mejor. Sí. Ahora, nosotros sí necesitamos invitarlos a ellos a aprender el lenguaje digital. Sí. Para aprender el lenguaje digital, por ejemplo, está el escáner, está la computadora. Sí. ¿Sí? Hablábamos de lenguajes que tenemos que traer también. Entonces, cuando tomamos unas fotografías y con los niños estamos viendo esas fotografías, las estamos viendo proyectadas en un video BIM o las estamos viendo proyectadas en un acetato y estamos haciendo juegos de sombras como los que tú hacías cuando era niño. Mira, ahí ya el niño de 2 años está aprendiendo el lenguaje digital sin tener que estar pegado en la tableta. Sí. Ajá. Sí. Entonces, como maestros, sí necesitamos buscar estrategias que puedan enseñar a los niños desde muy pequeños a manejar esos lenguajes, pero que sean así, o sea, dialogantes también con el lenguaje análogo. Sí, puede ser íntegro ahí. Claro, exactamente. Aparte que es entretenido, es atractivo, es diferente. Claro. Y pues ahí que digan al maestro, es el maestro que nos pone la proyección con pantalla, pero que también interactúa. O sea, realmente se te van ubicando como algo como esto. Además, eso ahí mismo está detonando pensamiento creativo. Sí. Está trayendo el sonido porque podemos hacer animaciones, podemos hacer libros, podemos inventarnos una cantidad de cosas. Genial. ¿Sí? Entonces también estamos como desmitificando eso de que la tableta es acá para yo estar solito y entretenerme. Sí. No, realmente no he sentido el tiempo. Hemos pasado volando porque entramos a una conversación que nos abre un mundo de diferentes aspectos. Delicia. Alrededor del juego hemos hablado de todos estos aspectos y eso hay que ponerlo claro. Muchas gracias, María Adelaida, por acompañarnos en este episodio, porque entendemos que el juego nos ayuda a desarrollarnos de manera cognitiva. La creatividad va de la mano junto al crecimiento del padre y el niño. Así y sobre todo, cómo entender que las herramientas digitales es un complemento de todo. No solamente es una cosa o la otra, es parte de y nos puede ayudar a sumar. Pero quisiera que antes de cerrar pudiéramos concluir o darnos una conclusión, tal vez 5 aspectos o los que considere de cómo el juego ayuda al desarrollo cognitivo para los niños y cómo nosotros podemos involucrarnos como adultos en ello. ¿Cuáles podrían ser estos 5 consejos o aspectos que podemos ver? Bueno, primero que todo, 1000 gracias. La verdad que la he pasado delicioso aquí conversando contigo. Gracias. A ver, primero es que pensemos que el juego no es una pérdida de tiempo. O sea, el juego es una estrategia para aprender y viene naturalmente. Segundo, que estemos muy presentes como adultos en ese juego con los niños, que estemos presentes con los niños, conectando, construyendo vínculos. Tercero, que, veamos que en el juego hay todo un espacio para descubrir, para experimentar, para crear. Cuarto, que le demos la oportunidad que en el juego también existan muchos errores y podamos con los niños equivocarnos, ¿sí? Y frustrarnos y aburrirnos, porque eso también está dándole a los niños herramientas importantes a nivel cognitivo y sobre todo a nivel socioemocional. Genial. Y por último, pensar que a través del juego, pues estamos construyendo lazos con otros, ¿sí? Entonces estamos creando colectivos, estamos colaborando, estamos interactuando con otros, ¿sí? Estamos no solamente pendientes de nosotros mismos, sino también de cómo estoy yo en relación con el otro. Y yo creo que la parte relacional es lo que
quisiera traer mucho más hoy para que tengamos muy presente. Genial, ¿sí? Muchas gracias. La verdad que vamos bien aprendidos y todavía que podemos dar mucho más con más conversaciones para poder aprender jugando. Que esto sea una excusa para seguir conversando y jugando. Así es. Muchas gracias, María Adelaida, por el tiempo, por el espacio, por los consejos, y muchas gracias a ustedes por acompañarnos en este episodio donde vemos que el juego es más que una herramienta que no solamente es como ese tiempo de juego, sino que puede ir más allá para aprender y para crecer juntos. Nos vemos y nos escuchamos en el próximo episodio. Hasta la próxima.